En algunas comunidades, en algunas parroquias, hay un fenómeno que se da que a mí me causa mucha curiosidad. Algunas personas se acercan al padre y le dicen: Padre, ¿será que me pueda confesar rapidito? Esas confesiones express. Yo en algún momento he dado el tiempo para confesar. Y a veces cuando ya estás confesando, te das cuenta que la persona no tiene idea de lo que está haciendo. A veces se nos olvida que una buena confesión requiere de 5 pasos importantes. Y uno de los pasos importantes para la confesión es el examen de conciencia. Cuando estás confesando a la persona te das cuenta que ni siquiera hizo un examen de conciencia. Y si no hizo un examen de conciencia, entonces quizá no está en esa actitud de arrepentimiento, no hizo un propósito de enmienda. Caemos muchas veces en eso. Buscamos la confesión porque quizá nos sentimos mal, pero no hay una disposición. Y si no existe uno de los pasos para una buena confesión, entonces no hubo una confesión verdadera, porque quizá nos saltamos algunos de esos. El examen de conciencia siempre es muy importante en nuestra vida. Todos los días la liturgia de la iglesia nos invita a hacer un examen de conciencia con el rezo de las completas. Antes de acostarnos, hacemos ese examen de conciencia recordando todo lo que durante nuestro día vivimos. Y ahora que se aproxima el fin de año, que estamos terminando este bendito año 2020, tenemos que también darnos el tiempo de hacer un buen examen de conciencia, de todo lo que hicimos, de todo lo que dejamos de hacer, de todos nuestros logros, de nuestros fracasos, de todo aquello de lo que tenemos que darle gracias a Dios. Hoy hemos escuchado en la primera lectura esta carta de San Juan, una afirmación que es muy fuerte, pero que tiene que pegarnos igual en nuestra vida, hacernos reflexionar. San Juan dice: quien dice que ama a Dios y no cumple los mandamientos, ¿qué es? Es un mentiroso. Cumplir los mandamientos. Nosotros no podemos cumplir algo que no conocemos. Todos fuimos al catecismo. De hecho, para poder hacer la primera comunión, yo recuerdo que para poder hacer la primera comunión me tuve que aprender los mandamientos. Quizá como todos nosotros, estudiamos el dichoso librito de la carita, aprendernos las preguntas y a pasar un examen y hacer la primera comunión. Pero quizá si ahora, en este momento, yo les pregunto los 10 mandamientos, ¿será que me los dicen? Quizá podemos o no sabemos los primeros, pero después del quinto como que empezamos a cascabelear, ya no sabemos qué sigue. Sabemos que el primero es amar a Dios sobre todas las cosas, el segundo, no tomarás el nombre de Dios en vano, el tercero, santificarás las fiestas, el cuarto, honrarás a tu padre y a tu madre, y después así como que empezamos a pensar cuál seguía: no matarás, no robarás, empezamos a dudar. No podemos cumplir los mandamientos si no los conocemos. Y en nuestra vida eso es lo que muchas veces sucede. Amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Qué significa amarlo? Amar, tener a Dios como lo más importante. Y todos los días tenemos que preguntarnos: ¿Dios realmente es lo más importante en tu vida? ¿Dios ocupa el primer lugar? ¿O hay alguien que está por encima de Dios? A veces decimos, sí, Dios es lo más importante, pero a veces preferimos hacer otras cosas antes que cumplir nuestras responsabilidades con Dios y con la iglesia. Tenemos muchas veces a las personas que queremos por encima de Dios. No podemos tener a nuestros seres queridos por encima de Dios. No podemos amar a nuestros seres queridos si no amamos primero a Dios, porque de Dios viene el amor. Él es el amor verdadero. Amar a Dios sobre todas las cosas, no tomar el nombre de Dios en vano, santificarás las fiestas, los mandamientos que van dirigiendo a nuestra vida y que nos van ayudando a poder ser buenos hijos. Cuando escuchamos la palabra mandamiento, ley, norma, pues siempre así como que palabras que nos hacen así como que disgustarnos, porque es así como que algo que tenemos que hacer. Desgraciadamente, cuando vemos un mandamiento o una norma como algo que tenemos que hacer, pues deja de tener sentido. Los mandamientos no son cosas que tenemos que hacer, son cosas que somos invitados a vivir. Estamos invitados a vivir, estamos invitados a ser parte de nuestra vida los mandamientos, para poder ser mejores hijos, mejores cristianos. Las normas y las leyes que existen en nuestro país, en nuestro estado, están para ayudarnos a nuestra buena convivencia. Una norma de tránsito, por ejemplo, está para eso, para que el conductor pueda manejar correctamente y pueda respetar a los demás.
Pero cuando lo vemos como una obligación, entonces pierde todo sentido. En la iglesia pasa muchas veces lo mismo. Cuando escuchamos hablar de los mandamientos, sentimos pesos en nuestra conciencia y en nuestra vida y pensamos que estamos obligados a vivirlos. No estamos obligados, estamos invitados a hacerlos parte de nuestra vida y a poder aprender a dirigir nuestras acciones y a poder ser verdaderos hijos de Dios, porque al final los mandamientos nos ayudan a ser verdaderos hijos, nos ayudan a ser buenos cristianos, nos ayudan a crecer todos los días. Por eso es importante un examen de conciencia todos los días, ir preguntándonos qué tanto estamos haciendo parte de nuestra vida los mandamientos. Ese amor que le digo a Dios, ¿cómo se lo demuestro? Pues se lo demuestro viniendo a misa todos los domingos o todos los días, se lo demuestro haciendo oración, se lo demuestro haciendo esto. Y sí, podemos hacer cosas que aparentemente son muy fáciles, pero en la vida de todos los días, en el quehacer de todos los días, es donde aprendemos a demostrarle el amor que le tenemos a Dios. Además, San Juan hoy nos habla en la primera lectura del amor al prójimo. Recordemos que el mandamiento nuevo que nos dio Jesús es amar al prójimo como a nosotros mismos. El que dice que ama a Dios y no ama a su prójimo es un mentiroso. El amor a Dios se manifiesta en el amor a los demás. Ahora que estamos en estos últimos días del año, acabamos de celebrar la Navidad, tenemos que también pensar cómo estamos en nuestras relaciones con los demás, cómo estamos demostrando ese amor hacia los demás. Yo decía el 24 de diciembre en las comunidades allí de Tecash, que me tocaba celebrar la misa, que estos días muchas familias la han pasado muy mal, han perdido muchos seres queridos, y no uno, a veces 2 o 3 seres queridos en una misma familia. Y nosotros que tenemos la oportunidad de tener a nuestra familia reunida, quizá con dificultades, tenemos que aprender a valorarla, tenemos que aprender a demostrar ese cariño. Las ironías de la vida son, nosotros que lo tenemos no lo valoramos, y la gente que no lo tiene lo quisiera tener. Tenemos que aprender a valorar a las personas que tenemos cerca, nuestra familia, nuestros seres queridos, aquellas personas que están con nosotros, y aprender a demostrar el amor, y no solamente con los que tenemos cerca, con nuestros prójimos, sino con todas aquellas personas. Y quizá el reto de nuestra vida es poder también amar a aquellos que nos han hecho daño, aquellas personas que nos han defraudado como amigos, aquellas personas que me han lastimado a lo largo de mi vida, que han inventado algún chisme, que me han señalado, que me han criticado, que me han ofendido, que me han levantado falsos. Ese es el reto, poder ser capaz de amar a aquellos para que tenga sentido el amor hacia Dios. Hermanos, pidámosle al Señor en estos últimos días del año que podamos hacer ese examen de conciencia, que no seamos así cristianos improvisados, que seamos cristianos que realmente tomemos conciencia de lo que hacemos, que podamos descubrir en nuestra vida cómo los mandamientos han tocado mi vida y cómo los cumplo, cuál es el sentido que le doy a estos mandamientos que la iglesia me invita a vivir, pero sobre todo el mandamiento del amor, el mandamiento del amor al prójimo. ¿Cómo estoy amando a mis hermanos? ¿Cómo les estoy demostrando ese cariño? ¿Cómo los estoy valorando? A los cercanos, a los que realmente están conmigo y a los que en algún momento me han hecho algún daño. Pidámosle al Señor que nos ayude a poder siempre demostrarle el amor a Él a través del amor a los demás y cumpliendo ciertamente todo lo que nos invita a vivir todos los días. Y todo eso está en los mandamientos de la iglesia, en los mandamientos de la ley de Dios. Pues que el Señor nos bendiga a todos y que nos ayude a poder terminar este año difícil para todos, pero lleno de bendiciones también de parte de Dios. Y podamos iniciar un nuevo año con ese deseo de querer ser mejores cristianos, mejores en todo lo que nos propongamos, siempre reconociendo la presencia de Dios que nos ama todos los días. Pues se lo pedimos al Señor. Presentamos nuestras ofrendas.